En esta serie de videos te mostraré cómo derivar funciones empezando desde lo más básico. Vamos a empezar con la función más sencilla que hay, la función constante. La función constante es aquella en la que para cualquier valor de x, la función siempre vale lo mismo, una cantidad fija. Esta cantidad fija puede ser un número positivo, negativo, entero, fraccionario, racional, irracional, el número que sea. Entonces, cuando la función es constante, su derivada siempre vale 0. En este caso estamos usando la notación de Lagrange para denotar la derivada. La derivada de la función f de x es igual a 0. También se lee como f' de x es igual a 0. Bueno, veamos algunos ejemplos de funciones constantes. Por ejemplo, si la función es igual a 5, si la función f de x es igual a menos 3 medios o a 4.333 con el 3 periódico, cuando la función f de x es igual a pi, pi es una cantidad constante, no es una cantidad variable, por eso es que esta función es constante. Raíz de 2, el número de Euler. En todos estos casos, como las funciones son constantes, la derivada de dichas funciones siempre vale 0. Entonces, en general, cuando la función es igual a una cantidad fija, su derivada vale 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la función es de la forma x elevado a una potencia cualquiera? La potencia puede ser positiva, negativa, entera o fraccionaria. Entonces, cuando la función es de este tipo, la derivada es igual a la potencia multiplicando a la variable x y esta elevada a la potencia n-1, a la potencia original, pero restándole una unidad. Entonces, veamos algunos ejemplos. El ejemplo más sencillo de este tipo es la función identidad, f de x igual a x. En este caso, la derivada es igual a, tomando en cuenta que tenemos un exponente 1 que no está escrito pero sabemos que está ahí, sería 1 por la variable x y al exponente 1 le vamos a restar 1. 1 menos 1 es igual a 0, así que tenemos 1 multiplicando a la x elevado a la 0 potencia. Y sabemos que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Así que tendríamos que esto es igual a 1 por 1. Y 1 por 1 es igual a 1. Entonces, la derivada de la función identidad siempre es igual a 1. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando la función es x a la 8? La derivada entonces de esta función es igual a 8 multiplicando a la variable y al 8 le restamos 1. 8 menos 1, 7. ¿Qué pasa cuando la función es igual a x a la menos 10? En este caso, el menos 10 multiplica a la variable y al menos 10 le restamos 1. Menos 10 menos 1 me da menos 11. Entonces la derivada de f de x igual a x a la menos 10 es menos 10 por x a la menos 11. Si la función es f de x igual a x elevado a una potencia fraccionaria como un medio, por ejemplo, entonces la derivada de dicha función es igual a un medio multiplicando a la variable x y a la potencia original, que es un medio, le quitamos un 1. Un medio menos 1 lo puedo transformar en un medio menos 2 medios, ya que un 1 es igual a 2 medios. Así que un medio menos 1 es lo mismo que un medio menos 2 medios. Esta resta es igual a menos un medio. Otro ejemplo, cuando la función es igual a x a la menos 3, su derivada
f' de x es igual a el menos 3 multiplicando a la variable, y a menos 3 le resto 1, me da menos 4. Si la función es x a la 5, su derivada es el 5 multiplicando a la variable y al 5 le resto 1, quedándome 4. Si la función f de x es igual a x elevado a la potencia fraccionaria 2 tercios, la derivada es igual a 2 tercios multiplicando a x, y a 2 tercios le quito 1. El 1 lo puedo ver como 3 tercios. 2 tercios menos 3 tercios es igual a menos 1 tercio. Recordemos que teníamos el ejemplo cuando la función era f de x igual a x a la menos 10 y su derivada era menos 10x a la menos 11. Aquí cabe mencionar que siempre es mejor tener a mi variable con potencia positiva. En este caso la potencia es negativa, entonces tengo que realizar un truco algebraico para que la potencia ya no sea negativa, sino positiva. Lo que se hace es lo siguiente: mi expresión original la voy a convertir en una fracción. Una fracción donde el coeficiente, el número acompañante de la x, en este caso el menos 10, va a ser mi numerador, el número que va arriba en la fracción, el numerador. Y el resto, que es x a la menos 11, estará como denominador, pero el menos 11 se va a transformar en 11. Es decir, de ser potencia negativa pasará a ser potencia positiva. Entonces el coeficiente es el numerador y el resto es el denominador, pero ya no con potencia negativa, sino con potencia positiva. Tomando en cuenta este truco algebraico, podemos derivar funciones de este tipo, como 1 entre x. Bueno, esta función yo la puedo llevar a esta forma. Tomando en cuenta que la x abajo tiene potencia positiva 1, entonces yo la puedo transformar en el 1 que está como numerador, multiplicaría a la x y en lugar de potencia positiva ahora tendrá potencia negativa. Es lo mismo que hace un momento, pero en sentido contrario, de pasar de esto a esto. Ahora estoy haciéndolo inversamente, ¿sí? De fracción pasa a una expresión que ya no es fracción. El 1 es el coeficiente y la x pasa con potencia de positiva a negativa. Entonces, pues derivar esto ya es más fácil. De hecho, el 1 lo puedo omitir y tendría x a la menos 1. Así que la derivada de esta función es igual a menos 1 multiplicando a la variable x, y al menos 1 le quito 1, me queda menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. Tengo potencia negativa, lo transformo para que sea una potencia positiva. Así que el coeficiente, que es el número acompañante de la x, va a quedar como numerador, y la x con el menos 2 van a bajar, pero ya no va a ser menos 2, sino que va a ser potencia 2. Positiva. Veamos otro ejemplo. Si la función es 1 entre x a la 7, esta función yo la puedo transformar a el 1 es numerador, acompañaría entonces ahora a la x, y el 7 pasaría a ser menos 7. El 1 puedo omitirlo y quedarme con x a la 7 negativa, y derivo. Entonces la derivada de la función es igual al menos 7, que va a multiplicar a la x, y al menos 7 le voy a restar 1, quedándome con menos 8. Tengo potencia negativa, entonces hay que transformarlo para que sea potencia positiva. El menos 7 se va a quedar como un numerador y x va a bajar, pero con potencia positiva. Veamos un último ejemplo. 1 entre x a la 9 lo puedo transformar a 1 multiplicando a x elevado a la menos 9. Omito el 1 quedándome solamente con x a la menos 9. Por lo tanto, su derivada
sería menos 9 multiplicando a la x, y menos 9 menos 1 es igual a menos 10. Y esto lo puedo transformar a el menos 9 como numerador y x elevado a la potencia 10 positivo como denominador. Y bueno, con esto cerramos esta mención sobre las derivadas de funciones de este tipo como fracción, pero un tipo de fracción muy sencilla.